Buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y nosotros desde SMART, por supuesto, participando en este foro y bueno, Guillermo me da pie para seguir en la misma línea de conversación. Yo sé que están un poquito cómodos ahí sentados, pero les voy a pedir el favor que se pongan de pie y vamos a aprovechar que tenemos precisamente la tecnología, parte de ella. Ayer en la tarde alcanzamos a ver algo muy interesante con una clase, ¿verdad? Una clase modelo. Yo no voy a modelar una clase hoy, pero sí les voy a pedir el favor que nos vayamos hacia donde está en este momento la pizarra ubicada. Voy a trabajar allá unas cositas. Quienes tengan sus teléfonos móviles y conocen algo que es el código QR, por ahí también vamos a poder participar con un par de cositas. Y bueno, vamos hacia atrás, por favor. A ver, les pido un permisito por aquí. Gracias. Bueno. Los que se animen a sentarse ahí es porque también van a participar, ¿no? Así que el premio para el asiento va a ser participar conmigo. Así que alisten sus teléfonos móviles, por favor. Muy bien, pero que no sean solamente dos. Pues. No se trata de una exposición ahí aquí, ¿verdad? Pero sí que colaboremos. Tranquilos, con confianza, siéntense. Muy bien. Bueno. Además nos da más espacio para que las personas que están atrás puedan acercarse mucho más. Aquí todavía tenemos espacio, por favor. Y podamos aquí participar. Bien. Bueno, como me presentaban amablemente, adelante. Mi nombre es Javier Arenas. Trabajo ya llevo involucrado con esa tecnología de Smart Technologies, ya hace unos 8 años aproximadamente. Y hoy vengo a hablarles, como de la misma línea en la que venía trabajando Guillermo, sobre cambios transformacionales que tienen que ver con las tecnologías actuales. Y cómo nosotros, desde Smart, apoyamos a esa transición que precisamente nos mencionaban anteriormente, sobre cambios metodológicos y, si se quiere, también pedagógicos, que exigen también involucrar la tecnología, porque no se puede pretender, por ejemplo, hoy en día, pensar que podemos conservar las mismas dinámicas cuando en realidad trabajamos con retos muy diferentes, y eso lo hemos venido escuchando a lo largo, digamos, de los 2 días. Yo les voy a lanzar una pregunta para que solamente contesten sí o no en sus dispositivos móviles, quienes lo tengan ahora. Voy a lanzar aquí un código QR, quienes no tengan el lector de código QR. Bueno, aquí había lanzado la pregunta. Voy a lanzarla nuevamente. Y la pregunta que la voy a verbalizar, no está aquí escrita, ¿verdad? Es si ustedes, como docentes o como estudiantes, trabajaron o se vieron involucrados con algún tipo de nuevas tecnologías, como dispositivos personales, ¿verdad? Llámese notebooks, tabletas, teléfonos móviles. Si alguno de ustedes trabajó, por supuesto, con pizarras digitales interactivas. Y voy entonces a lanzar aquí el código QR, ¿verdad? Ahí quienes tengan el escáner, por aquí ya veo algunos que se animaron, los va a llevar a una página web, ¿verdad? Que es, y van a ver ustedes un campo donde lo que tienen que hacer es contestar sí o no, ¿verdad? Les aparece básicamente la respuesta sí o no. Nuevamente la pregunta, les repito, es si ustedes se vieron involucrados como docentes o como alumnos con nuevas tecnologías, ¿sí? En el ejercicio. Si algún docente de ustedes pudo darse una cátedra de estudios, perdón, ¿todavía lo están escaneando? ¿Sí? A ver, por ahí todavía algunos lo están escaneando.
y van ustedes a contestar sencillamente, desde sus dispositivos van a ver, les aparece la opción sí o no, ¿verdad? Quienes ya ingresaron aquí por el código QR. Y es una forma también de tener una retroalimentación directa, inmediata, y poder ver, por ejemplo, yo voy a ocultar esto aquí. Y yo puedo ver así, muy rápidamente, la temperatura de una encuesta, donde me dice que el 66%, en este caso, no utilizó las tecnologías y un 33% sí, se ve involucrado. Por supuesto, en contexto educativo, la pregunta pudo haber sido adecuada a cualquier currícula, ¿verdad? O a un conocimiento que yo quisiera trabajar. Pero, bien, esto era, digamos, como un pequeño abrebocas, precisamente para hablarles. Ya Guillermo lo mencionó, yo solamente voy a acotar o a complementar un poquito el tema del cambio de la educación, que corresponde no solamente a un cambio en la economía, ¿verdad? Pero desde el punto de vista laboral, ¿cuáles son las competencias que se requieren hoy en día? Y ustedes lo ven todo el tiempo. Perdón, ustedes lo ven todo el tiempo. No es, por ejemplo, común en una entrevista laboral que tú vayas y te pregunten como, oye, ¿te sabes las tablas de multiplicar? O las integrales, o las derivadas. No, ¿verdad? O conocimientos específicos históricos. Porque si bien son importantes dentro del desarrollo, ¿verdad?, de los estudiantes, las competencias laborales que exigen hoy en día tienen que ver más, no con el conocimiento per se, sino con, por ejemplo, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Cómo accedo a él? Te van a preguntar si eres líder, si puedes trabajar en equipo, ¿verdad? Si tienes posibilidades creativas para desarrollos nuevos. Entonces, es el tipo de preguntas lo llevan a uno a cuestionarse, por lo menos a mí, en su momento, es decir, oye, a mí, por ejemplo, nunca había una clase específica donde me empezaran a desarrollar ese tipo de habilidades, pero hoy en día se me las está exigiendo el mercado laboral. La tecnología nos puede ayudar precisamente en esa labor, que es poder adaptarme a esas nuevas necesidades, a las nuevas competencias que nos está exigiendo el mundo laboral. La evolución del aula de clase en realidad no ha sido mucha. Yo más allá de estas fotografías, vamos a ver algunas cosas un poquito más interesantes, más interactivas, pero si uno ve en estructura, es muy similar, ¿verdad? Un profesor al frente, por ejemplo, como estamos ahorita en este momento, un tema un poquito más transmisivo, y la tecnología me pudo ayudar, por lo menos, a tener retroalimentación en un inicio, pero también a ustedes a participar, ¿verdad? A sentirse más involucrados en la clase, a que no solamente sea el profesor el que diga, ¿entendieron? Sí, profesor, ¿verdad? Y viene uno a enterarse que no fue tan así, ya en el proceso último, que sería la evaluación, o las evaluaciones iniciales. Bueno, lo que voy a mostrarles aquí es lo que sería, por ejemplo, un escenario de aula tipo, donde vamos a encontrar diferentes elementos tecnológicos, ¿sí? Por ejemplo, en muchos de las aulas hoy en día está esto, ¿verdad? Un videoproyector. ¿Cómo se usa? Es como una extensión de la computadora, y como normalmente colegios y universidades lo utilizan principalmente los docentes con herramientas de presentación, PowerPoint, Keynote, Prezi, etcétera, ¿verdad? Y bueno, es una extensión de la computadora. Por aquí esta tecnología es un poquito más antigua. Voy a llevarlo. Uy, se me quedó por ahí abajo. A ver, extendamos la página. Ahí está. Y bueno, tiene diferentes nombres. Uno de ellos es un proyector de acetatos, y era también otra tecnología que en su momento se validó. Un monitor, ¿verdad? Una televisión para rodar lo que eran los videos. Luego, por ejemplo, una cartelera de corcho, donde se ponía con pines, ¿verdad? Con tachuelitas, información, parlantes, audio. Bueno, estaciones de cómputo, aquí no las vemos porque están de este lado. A ver, démosle la vueltita.
Ahí están. Bueno, ahí también podrían haber unas estaciones de cómputo, si ya hablamos, digamos, de un tema un poquito más de transición. Por aquí laboratorios, etcétera. Es decir, un aula puede tener muchos elementos y cada uno de esos elementos casi que cumple una función específica como herramienta para el docente. Todas son complementarias, no es que una sea más importante que la otra, ¿verdad? Pero hoy en día nosotros, por ejemplo, muchas de esas tecnologías las podemos aglomerar y facilitar digamos, en el docente. Ahora les voy a dar un ejemplo cortito, pero creo que bastante gráfico de cómo se pueden aglomerar y se puede, digamos, tener la conjunción de todos esos elementos para que el docente tenga nuevas herramientas. Nuevamente, como les decía, es muy importante empezar a ver esto. Creo que los docentes, pedagogos conocen mucho más esta figura que vemos ahí, que son las llamadas competencias del siglo XXI, pensamiento crítico, ¿verdad? Competencias de la información, de innovación, y luego toda la parte que tiene que ver con la estructura de cómo se maneja. Pero esas habilidades de aprendizaje nuevamente son o hacen parte de las exigencias y por ende de lo que necesitaríamos empezar a trabajar, a pensar que sería un cambio pedagógico, ¿verdad? Un cambio pedagógico donde entonces podamos ver que ya no sea solamente algo así, ¿verdad? Un tema de contenido transmisivo, sino que sean los estudiantes los que creen su propio contenido y, como lo mencionaba Guillermo, el docente cambia un poquito el rol, ¿no? Cambia el rol, siempre va a tener la preponderancia y la relevancia como la persona que puede validar el contenido. Es muy peligroso asumir que todo lo que está en Internet es cierto. Desafortunadamente, estudiantes a veces toman fuentes como, no sé, como Wikipedia, que es totalmente abierta a ser modificable y publicable, pero lo toman como cierto, ¿verdad? Y si no hay un validador que pueda, por supuesto, guiar en ese proceso de colaboración y de construcción de los contenidos y de exploración por parte de los estudiantes, pues a veces se llegan a temas digamos, que no sean correctos en el aprendizaje. A ver. Ahí está. Bueno. Y luego esto me lleva a algo muy importante que tiene que ver con el proceso. Y eso hemos hablado sobre todo en la mañana del día de hoy, que tiene que ver con la apropiación y la evaluación. Apropiación entendiéndose como que la herramienta sea totalmente transversal, ¿verdad? Y que el docente pueda, así como utilizaba los laboratorios, así como utilizaba una pizarra convencional, etcétera, pueda llegar entonces a tomar todas las tecnologías como un vehículo, ¿verdad?, que mejore los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para eso, ya lo veíamos en la mañana anteriormente, en los discursos, pues tenemos retos muy grandes. Personalmente, les voy a comentar, yo he capacitado alrededor de un poco más de 600 docentes, principalmente en Colombia, pero las experiencias que tuve cuando estaba en esa etapa de formación o de formador capacitador, pues fue de todo tipo, ¿verdad? Desde la zona más rural, casi que en la selva, como también en las principales universidades del país. Y luego ahí se encuentra uno con ciertos paradigmas, ciertos mitos que no son tan ciertos, como que el docente más joven es el que naturalmente adopta mucho más rápido la tecnología que un docente que está casi que en edad de jubilación. Y ahí me di cuenta personalmente que pasa más por un tema actitudinal que aptitudinal, ¿verdad? Y tuve grandes ejemplos de docentes, digamos, de avanzada edad, que les costaba un poquito más, ¿verdad?, al principio, pero que tenían tanta experiencia que lo que querían transmitir lo podían hacer de diferentes formas, y luego me abrió el panorama a mí también para entender que por ahí ese tema de prejuzgar a un docente por su edad no es tan cierto, ¿verdad? También tuve algunos de los alumnos más flojos, y eran
recién salidos o normalistas, ¿verdad? Y la verdad que poco interés. Entonces depende también de ese proceso de aptitud, ¿verdad? Y de cómo se pretende trabajar. Esto es un escenario de aula hoy en día, ¿verdad? Un escenario de aula, a ver, normal. Ustedes ven la fotografía, creo que es común a todos nuestros países, es lo más común en un aula pública. La estructura es esta, es convencional, y bueno, en algunos casos no es la media, digamos, de cantidad de estudiantes por profesor que uno quisiera, ¿no? Y tiene que ver por temas de cobertura, y ustedes ya saben ese tema de la cobertura y la calidad. Pero, a ver, vámonos aquí un poquito adentro. Ahí está. Entonces, y vemos, y están ahí, ¿no? Los pupitres, los asientos, escritorios. Básicamente esto es el aula convencional, y por allá al frente la pizarra, ¿no? La pizarra, que en algunos casos aún se conservan estas pizarras con tiza, ¿no? Bueno, yo aprendí así, y como decía Guillermo, creo que tampoco me fue tan mal, ¿verdad? Pues tuve grandes docentes, pero hay que ajustarse a los nuevos retos. Hoy en día, y lo veíamos precisamente, lo que se busca es tener espacios mucho más que fomente el mismo espacio, la colaboración. Y eso va desde el mobiliario hasta la intención. Ustedes aquí, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando ven esta aula? Lo primero. Trabajo en equipo, ¿qué más? Desorden, por ahí alguien pensaría, ¿verdad? Diciendo ahí, bueno, y sí, es romper un poco el molde, o mucho, en este caso, romper el molde de lo que estamos acostumbrados, pero es que el mismo ambiente favorezca como espacio de colaboración, de creación, la interacción entre los individuos, que los estudiantes puedan sentirse cómodos en sus procesos creativos, que tengan escenarios donde en realidad en todo momento estén trabajando en colaboración y en equipo. ¿Por qué? Por lo mismo que les mencionaba al principio. Es el escenario hoy en día que vamos a tener que trabajar, ¿verdad? Y muchas veces es el medio. Es mi realidad, la verdad, esta es mi realidad constante. Yo trabajo para 2 equipos esparcidos geográficamente. Uno de mis jefes está en el Reino Unido, ¿verdad? Y luego tengo gente por toda Europa que son mis colaboradores. Y no están físicamente conmigo, pero tuve que acoplarme a esa dinámica de trabajo, porque esa no la tuve naturalmente de niño. De niño yo tuve otro tipo de formación. Les voy a recordar, por ahí le da uno un poquito de nostalgia, con la excusa de yo no pasé por una formación de docente, ¿verdad? Ni pedagógica, así que les ofrezco excusas porque ustedes son las autoridades en ello. Pero básicamente, a ver, acerquémonos un poquito más a esa realidad nostálgica. Cuando yo tenía una clase, por ejemplo, ¿verdad? Tenía mi clase de biología. Bueno, no tengo la tiza, pero vamos a emularlo, ¿verdad? Biología. Empezando porque mi maestra de biología tenía una letra impecable, ¿no? Esto es otra cosa, pero oye, tenía la clase de biología y sencillamente si yo voy a hablar, por ejemplo, de la célula, no sé, aquí estaba el núcleo, ¿verdad? Citoplasma, y empezaban a hacer, por ejemplo, aquí los organelos, la mitocondria, etcétera, etcétera. Y es increíble que uno, por ejemplo, pueda hacer procesos de abstracción con un tema tan monocromático, ¿verdad? Y creo que los docentes tenían unas grandes capacidades para poder tratar de explicar que esto es diferente a esto solamente por la forma. Por ahí después, cuando vinieron las tizas de colores, mejor, ¿no? Porque ponías un poquito de color y entonces uno ya podía decir que una cosa era diferente de la otra solamente por una asociación de colores, que vemos que es súper importante, como lo vimos el día de ayer, por ejemplo, con esas tecnologías, ¿no? Con los semáforos de colores y demás. La asociación cromática hace que el proceso se agilice. Luego vinieron los famosos pizarras de acrílico, pero hoy en día, por ejemplo, ¿por qué no hacer una imagen introductoria, ¿verdad? Como pregunta esencial y decir, bueno, ¿cuál es la temática que vamos a trabajar? Y por ahí uno diría, bueno, no sé qué es eso, ¿verdad? Sí, parece como una bacteria, la gente empieza a asociar de alguna manera algo que vio. Los contenidos
que se espera, por supuesto, que los estudiantes sean quienes construyan sus propios contenidos, pero en un principio nosotros y muchos de los docentes son consumidores antes que productores, ¿verdad? Nuevamente, si tenemos un punto de convergencia de todas las tecnologías, en este caso yo pasé de la pizarra convencional, ¿verdad?, como me enseñaron a mí, a tener una imagen, a de pronto pasar al contenido, ¿verdad? Un contenido que puede ser cambiante, un contenido que puede ser cambiante y donde yo puedo estar trabajando, digamos, algunas de las cosas que se van a ver aquí. A ver, yo voy a poner esto aquí. Creo que no está corriendo. Bueno, lo puedo hacer manualmente. Ahí está. Y voy adelantando, y en algún punto de pronto quiero hacer un énfasis con los estudiantes. Bueno, si me acomoda más trabajar con un lápiz que con el dedo, lo puedo hacer, ¿verdad? Hacer anotaciones, ver y trabajar sobre contenidos que otra hora, por ejemplo, yo lo más cercano que tuve a esto fue un libro de texto, ¿verdad? Y con eso ya podía llegar a otros niveles de abstracción. Pero es como traer ese libro de texto y tenerlo aquí para ese tipo de proceso explicativo. Nuevamente, son momentos de la clase. Como les decía, cada una de las tecnologías puede favorecer procesos donde, por ejemplo, un primer momento introductorio de explicación puede ser dado por el docente con unas guías y luego los estudiantes pueden empezar a utilizar ese tipo de recursos para continuar. Pero aquí podría yo tener, digamos, ¿verdad?, podría tener más contenidos de diferentes tipos. Podría estar, estoy trabajando totalmente offline, ¿no? Pero luego, si el escenario lo permite, si no estoy en una zona rural donde todavía no ha llegado la fibra y demás, pues puedo potenciar aún mucho más ese tipo de recursos, porque es cualquier cosa que tengas en la computadora, ¿no? Nuevamente, eso es una extensión de la misma. Y pasar a otros momentos, como por ejemplo un video. Perdón. A ver, que no está corriendo el video. Bueno, está un poco rebelde hoy. A ver si este sí. Creo que tampoco. Bueno. Está un poquito perezoso el computador hoy. Y luego de pronto hacer un proceso donde si alguien me quiere ayudar, por favor, le invitaría a que alguien me ayude. Cualquiera, no todos. Aquí mis alumnos estrella, por favor. ¿Alguno? No, nadie se anima. Está fácil, mire, está bastante fácil. Señor, les ayudo. Mira, tienen que asociar la imagen con la palabra, ¿verdad? Yo les ayudo con la primera. No importa si lo hago bien o lo hago mal. Entonces yo tomo, por ejemplo, el paramecio. Ah, no, el paramecio ya lo quería. Bueno, ya lo tomé yo. Ahí está. Voy a tomar el virus. Ahí está. ¿Quién me ayuda con los otros? ¿Cualquiera? No todos, por favor. Vale. Terminaste. Ahí está. No, aquí son estas 4 de momento. Te quedan otro virus, te queda bacteria y paramecio. Bien. Ahí es donde lo dejaste. Ahí ahí está, perfecto. ¿Verdad? Eso, bueno, ahí está paramecio y entonces este correspondía a un video que afortunadamente ahorita no andó. Dale ahí arribita. Eso es. Perfecto. Y este por descarte, ¿no? Dice, no, bueno, no hay más. Y vamos a validar, tú vas a validar, aquí le puedes decir check. Ahí miras ahí. Y vamos a ver si acertamos. Y dice, sí, puede ser, porque la palabra está repetida, entonces seguramente aquí se valida, puede ser que está digamos que trocado uno con el otro, pero ahí está. O lo podría resolver, o sencillamente le puedes decir ahí, reset, por favor, reiniciar, y queda nuevamente la actividad. Gracias. Ahora, esto es tan fácil de construir como decir, digito y arrastro las imágenes, y puede ser educación física, ¿verdad? Puede ser matemáticas, historia, lenguaje, lo que sea. Una asociación, imagen, palabra. Ahora, esto introduce un poquito de lúdica, es muy fácil de hacer, es muy rápido de hacer y permite otros niveles, digamos, de abstracción, ¿no? Y sobre todo involucrar, no digamos que todo un tema de gamificación como tal, pero sí un poquito más de lúdica y la interacción con los estudiantes.
Bueno, imágenes que aquí yo puedo desorganizar, ven y organiza tú, lo puedo hacer manual o lo puedo hacer así automático, en fin. ¿Qué nos aporta este tipo de recursos? Cuando yo tengo, por ejemplo, a ver, muy rápido, aquí no voy a pasar por toda esta clase, pero lo que sí les quiero mostrar es que contenidos de este tipo, hoy por hoy, y ya llevamos bastante tiempo, los desarrollan los mismos docentes. Y queremos que sean los estudiantes también los que desarrollen los contenidos con otro tipo de herramientas un poco más colaborativas en tiempo real, que ya las tenemos. Pero si yo me voy, por ejemplo, aquí a las notas de la lección, aquí dice que esto fue hecho por un profesor en una normal en la República de Panamá, en Santiago de Veraguas, ¿verdad? Y hace parte de ¿qué? De un proceso, o más bien es la consecuencia de un proceso de formación, de adaptación y de apropiación. Entonces, nosotros buscamos, lo que nosotros buscamos es que realmente el uso tenga sentido, el uso de la tecnología, ¿verdad? Que haya también un tema de estandarización para que, por ejemplo, un elemento como este, que es un software de convergencia digital, donde yo puedo tener muchos elementos, contenido, donde puedo ir sobre la marcha, donde puedo lanzar preguntas, etcétera, pues digamos que haga sentido para el poder trabajar con los estudiantes. Y luego, todo lo que viene aquí, ¿verdad? El proceso de formación, desarrollar competencias, motivación y capacidad. Y capacidades en los docentes. ¿Dónde estamos hoy en día? Hoy en día la mayoría de nuestras instituciones se encuentra aún en una instrucción basada en el profesor, ¿verdad? Ya estoy, perfecto, bueno, ya estoy sobre el tiempo. Pero con esto quiero cerrar. Hoy en día estamos aquí en muchas instituciones. En algunas ya se encuentran en una etapa transicional, donde hay algo de tecnología, ¿verdad?, involucrada en el aula. En muchos casos aún no se ha apropiado o no se tienen aún los recursos de software, conectividad, etcétera, para poder potenciar aún más esa misma tecnología. Y bueno, hay unas pocas, o a donde queremos llegar, es que el aprendizaje sea principalmente centrado en el estudiante, como lo decía Guillermo. Finalizo con esto, es tener un aula, ¿verdad? Un aula convencional, como está hoy en día, para llegar a ese proceso transicional. Pues nada, hay que potenciar la base instalada con algunos recursos, ¿verdad?, para los estudiantes. Poder trabajar, por supuesto, con un software que permita articular todos esos dispositivos, que se puedan hablar las tecnologías y no sean islas o esfuerzos aparte o retos adicionales para el profesor, ¿verdad? Que no pueda estar lloviendo solamente, como lo mencionaba ayer, las caretas aquí o la parte de atrás de las computadoras y no saber qué está haciendo el estudiante o no poder colaborar con él. Y por último, herramientas adicionales, ¿verdad?, herramientas que permitan fortalecer toda esa convergencia digital. Bueno, me extendí un poquito tal vez, o fui muy rápido, me excusan si fui muy rápido, porque yo tenía que abarcar varias cosas. Pero de momento se acabaron los 30 minutos y me interpongo entre la mesa redonda, así que no voy más. Pero les agradezco mucho su atención y por supuesto, quien quiera conversar después de esto conmigo, aquí voy a estar. ¿Ok?